a la que se refiere el texto. Es muy importante tener noción de lo que estaba ocurriendo con esa comunidad en el momento que surge el texto. Muy importante, para poder ponernos lo que se llama, valga la redundancia, en contexto, ¿no? Hay que poner en contexto. Cuando uno hace lectio divina, permítame un minutito que cuando uno hace lectio divina, en la parte de meditación, cuando uno termina de hacer la lectura, saben que la lectio divina es orar con la palabra de Dios. La primera parte, después de que la leemos y de que hacemos un eco en el corazón para ver lo que nos resuena, siempre el que dirige la lectio divina nos pone en contexto. Porque si yo saco del contexto la palabra, es como sacarla de mi realidad. ¿Comprenden? Es como también hacer lo que a mí me encanta llamar la palabra descabezada. La palabra por un lado y mi realidad por el otro. Qué lindo cuento, como Hansel y Gretel, pero después a mí no me mueve ni un pelo. Entonces es muy importante conocer el momento histórico y existencial de la comunidad. Quedarnos con la letra es desoír la palabra. Quedarnos con la letra es desoír la palabra. Yo me río porque en San Richard hace 3 años que viene una señora que es profesora de matemáticas en la universidad. Y es lo más exacto. No, pero espera. Acá dice 3. ¿Por qué dice 3? Si hace un ratito había mencionado que eran como 5. O sea, se queda y chau, se perdió. Se quedó en el detalle y se perdió lo más jugoso, lo más importante, ¿no? Siempre debemos preguntarnos por el sentido más profundo que tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la interpretamos? De esta manera, descubriendo el sentido espiritual, descubriendo el sentido existencial junto con mi vida. Por eso es la gran diferencia que existe entre la Iglesia Católica y la mayor parte de las iglesias separadas en el protestantismo. Para nosotros no hay lectura literal. Les quiero contar que para alguna rama del judaísmo tampoco. La rama conservadora del judaísmo, que es la rama más moderna, es completamente igual que nosotros. Interpretan, la explican y se la dan a conocer al hombre de hoy para que el hombre de hoy la pueda poner en práctica. No se quedan agarrados, como si los ortodoxos lo hacen, en las leyes, y por eso ustedes ven las distintas expresiones del judaísmo. Los que andan vestidos como Hasidim, como del siglo XVII, o las personas como el rabino Roisman, cuando vamos a su sinagoga, que vemos que nos explica, que nos abre y que tiene una apertura porque pasó la barrera de lo literal. ¿Me siguen? El rabino Roisman, la última vez que lo encontré, que fuimos a cenar, me dijo: a mí leer los evangelios me da una alegría tremenda, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús en las cosas que le decía a los fariseos. Estoy totalmente con Jesús en las cosas que decía con respecto a la vivencia de la ley. El único problema que para mí no es el Hijo de Dios. Pero, ¿entienden a lo que voy? Porque a eso es a donde apunta tener plena conciencia de lo que es la palabra de Dios, aún para ellos. Miren qué cosa más linda. Yo soy licenciada en estudios orientales. Si hay uruguayos, no me dedico a la banda oriental. Estudios orientales, estudié los pueblos de Asia cuando la carrera era seria, ahora es un desastre, pero y yo me especialicé en Cercano Oriente. Por ser de Cercano Oriente tuve que estudiar el Islam. Y tuve que estudiar el Islam y lo preislámico hasta nuestros días. Y me acuerdo que leyendo varios libros escritos por islámicos, llamaban a los judíos y a los cristianos los hombres del libro. Así lo denominaba Mahoma a sus amigos judíos y a sus amigos cristianos, y siguieron ellos llamándolos de la misma manera. Y tenían un
respeto porque se los consideraban los hombres que llevaban un libro revelado por Dios. Bueno, ¿qué nos dice en Verbum Domine, que es un documento precioso sobre la palabra de Dios que escribió el Papa Benedicto XVI? Nosotros no somos la religión del libro. Nosotros somos una comunidad o una religión de la palabra de Dios. Porque ser la religión del libro, corremos el riesgo de terminar como los fariseos, los escribas y los saduceos. Aprendiéndonos el libro, tenemos la salvación. Y no. La escucha de la palabra de Dios y la disposición de corazón hacia esa palabra es la que nos lleva ¿a qué? ¿A qué? A la religión. ¿Saben lo que significa la palabra religión? Unir. Es relación. Es la manera como me relaciono con lo trascendente. Eso es el sentido más profundo de lo religioso. Es relación. Entonces yo me relaciono no con un libro, sino con una persona. Con una persona, no con una idea, con una persona. Y esa persona es la que habla mi corazón permanentemente. Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Distintos textos, ¿no? Miren cómo se fue poniendo por escrito. Se puso por escrito primero así, lo que se llama los rollos, claro, la Torá, el nombre de la Torá, pero también hay rollos de los Nabín, de los profetas. Así era como lo fueron, enrollaban lo que era el papiro, o por lo general era papiro, lo que era enrollado en dos líneas, porque era fácil de trasladarse. Esto podían trasladarlo, en cambio la piedra, ya llegaba un momento, vengan que vamos a leer el Génesis, muchacho, vos traes 50 piedras, yo me encargo de las 50 siguientes, o sea, entonces esa era una manera de trasladarlo con facilidad, ¿no? Entonces, las distintas formas. Abajo de todo, yo les traté de conseguir la foto más antigua que encontré sobre el quaternum. El quaternum era eso, eran planchas de cuero bien finitas, cosidas, y que dieron origen después a lo que es la encuadernación, ¿no? Cómo se fue de alguna manera modificando la presencia de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó? Surge la palabra ta-biblia. Biblia es una palabra que procede de un puerto, el puerto de Biblos, que era el puerto donde se comercializaba el papiro que llegaba en donde escribían los libros. Por eso es un producto que lleva el nombre del puerto de procedencia. Y se convirtió Biblia en griego en plural. ¿Y por qué es en plural? Porque fueron muy acertados los que le pusieron el nombre. Porque no es un libro, es una biblioteca. Es una colección de libros. Lo que pasa es que cuando pasaron al latín, quedó como Biblia, como nombre genérico. Esto es la Biblia, que significa los libros, tal cual, es textual. Lo que les contaba recién, también se podía escribir sobre rollos de papiro o también sobre el pergamino, que bueno, es detallitos que vienen de la región de Pérgamo, ¿no? También lleva otra cosa que lleva el nombre de la región de procedencia. Y a partir de la Edad Media es donde pasó del rollo al quaternum, que es el cosido, que es el que yo les mostré recién. ¿Quiénes las pusieron por escrito? La pusieron por escrito autores que se denominan sagrados. A ver, yo les contaba recién que estudié en Islam. Bueno, cuando a Mahoma
Dios le revela el Corán, Qur'an, recitación, dice la tradición que Mahoma iba a una cueva, perdía completamente la noción, era llevado a una esfera divina y ahí es donde se le recitaba lo que él luego tenía que poner por escrito. Bueno, los escritores sagrados de la palabra de Dios jamás perdieron la noción del aquí y el ahora. Nunca estos agiógrafos fueron llevados a ningún lado ni dejaron de ser lo que son. Siempre el Señor trabajó desde la condición humana para generar la inspiración y poner por escrito a través de lo que nosotros tenemos como condición. Eso es importantísimo porque lo sigue haciendo con nosotros todos los días. No necesitamos tener ninguna cuestión mística para sentir que Dios dirige nuestros pasos en la actualidad, porque lo demostró con los agiógrafos, hombres corrientes, inspirados por el Espíritu Santo, que se dispusieron a poner por escrito la palabra providente de Dios. Que dice, el Padre Rivas dice que la inspiración, me encanta, por eso lo puse literal, es la discreta acción de Dios en lo profundo del autor sagrado. Es la discreta acción de Dios en lo profundo del escritor sagrado. Y lo que les decía recién, la inspiración nunca va a ir sobre la humanidad, siempre la va a respetar. Y acá viene la parte, digamos, de enseñanza. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El Señor no nos pide jamás que seamos algo distinto a lo que somos. El Señor no nos pide jamás que dejemos de estar con los 5 sentidos en nuestra existencia para poder expresar su amor. Muchas veces pensamos, ay no, yo no puedo, mirá este santo que levitaba, y mirá este otro que se transformaba, y yo, a mí no me pasa nada. Sí te pasa, porque Él no exige que pierdas tu humanidad para poder dar a conocer su divinidad. ¿Vamos bien? Ya estamos terminando, deben estar cansados. Esta biblioteca es un edificio gigante, como la biblioteca, uno tiene una idea de esos, ¿vieron cuando uno entra a una biblioteca? Que son esos edificios impresionantes, mucho más cuando son clásicos, ¿no? Los edificios de arquitectura clásica. Es como que podríamos decir que entramos a un edificio único que está dividido en 2 grandes alas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene divisiones generales. Después vamos a entrar la semana que viene en detalles más específicos, pero esto es como divisiones generales: Pentateuco, históricos, profetas y escritos. Son menos cuarto, ¿no? Sí. Me dijo, me ayudás hoy. Así es lo que me pasa. Pentateuco significa los 5 primeros libros, los históricos son un montón, profetas son un montón, y los escritos también son un montón, son escritos sapienciales. Ahora lo vamos a ver en el próximo plaquita. El Nuevo Testamento más o menos tiene una misma división: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. También está como subdividido en esas 4 partes. Ahí está, me quedó súper chiquito, voy a tratar de no sé por qué no se me agranda esa parte, la parte derecha, la tengo más grande, pero bueno, la van a poder leer tranquilos, además tengo que cambiar el color. Acá le pongo cómo está cada parte, los libros que contienen, los libros que son contenidos. Simplemente les quiero aclarar algo. Van a ver unos que están en color morado o violeta. Esos libros... ¿Me prestas tu Biblia? Gracias. Esos libros son los que en estas Biblias figuran con el nombre de deuterocanónicos.
Eso se los voy a explicar la semana que viene cuando hablemos del canon, cómo fue compuesta la Biblia, cómo se tardó en armarla y por qué los protestantes tienen menos y nosotros tenemos más. Pero simplemente para decirles que los violeta no figuran en ninguna Biblia protestante. No figura. ¿Por qué están acá separados? Porque esta Biblia se denominan Biblias pastorales y se hizo entre la Iglesia Católica y la Sociedad Bíblica Internacional, que son protestantes. Entonces ellos aceptaron poner los deuterocanónicos para que les sirva a las dos comunidades, tanto a la católica como a los protestantes. Pero, si yo, por ejemplo, ahora que empezamos a ver la Biblia, vas a ver que tus textos están alterados, porque los violetas, en lugar de estar en el lugar que corresponde, están todos juntos atrás. ¿Eso no es una Biblia católica? Es católica, es una Biblia pastoral, sí, por supuesto, está acá, mira, ahí tenés firmado por el cardenal, que se puede utilizar y todo, pero cuando yo te diga, bueno, vayan al final de tal lado, ay, no, yo no lo tengo, ¿qué le pasó? Es porque tienen deuteros canónicos. En cambio, la Biblia católica, cualquiera Biblia católica, tiene armado de manera corrida, como yo les puse el índice. Esa es la única diferencia, por eso me gusta mencionárselos. La semana que viene después les explico, porque es larguísimo para entender de qué se trata y por qué no están y por qué dejan de estar. El Nuevo Testamento es exactamente para las dos iglesias, para todas las iglesias, tanto protestantes o iglesias separadas como católicas, el mismísimo esquema. El único que tuvo problemas en meterse, y se metió bastante después en las iglesias protestantes, fue la Carta de Santiago. Pues la Carta de Santiago se consideraba muy católica y que iba muy en contra de lo que Lutero, por ejemplo, puso como base de su reforma. ¿Se acuerdan que solo fides? ¿Y qué nos decía Santiago el domingo? Yo te muestro mi fe, pero con las obras. Entonces, claro, fue la que más le costó entrar en el canon protestante, pero es exactamente igual. El Nuevo Testamento cristiano, el Nuevo Testamento protestante, al Nuevo Testamento católico. Y terminamos, creo. Sí. Un poquito largo. Quería hacer una pregunta. Todas las que quieran. Mira, Sí, puedo responderte. la iglesia episcopal, Sí. cuando hace su celebración litúrgica, el credo Es el mismo. Sí. No Sí. es El mismísimo, es el credo de la Nicea. iglesia católica, ¿es usa católica como universal o es nuestra iglesia? Es exactamente igual el credo. ¿Por qué? Porque acuérdate que la iglesia episcopal surge de la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana fue una separación que generó Enrique VIII a raíz de que no le permitieron divorciarse para casarse en segundas nupcias. Pero él mantiene exactamente, inclusive te diría, la misa es prácticamente lo mismo. Porque yo fui al funeral de este obispo que murió el Soto, Nel Soto. Y Dios mío, el credo nuestro. Lo mismo, sí. El único tema, el mismo tema, inclusive te digo más, en lo que se separa, es que si bien la celebración litúrgica es igual, el sentido litúrgico es otro, no tienen transustanciación. Ellos celebran y hacen el memorial de la última cena, compartiéndolo como un memorial, pero no hay transustanciación. No es la presencia real de Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Es una representación. Es una representación. Exactamente. Lo del credo me dejó así. Sí. ¿Pero por qué? Porque el credo de Nicea era viejísimo y ellos lo incorporaron porque ellos mantienen la misma estructura. Exactamente la misma. Yo, ¿sabes por qué me avivé en una iglesia que entré convencida que era católica? Entonces, cuando veo una mujer presidiendo, dije, ¡wow! Ya había yo estaba de visita acá. Digo, qué moderno lo que dijo. Ahí estoy en el lugar equivocado. Sí, cómo Pero no. tengo una pregunta que no me da pena hacerla, pero... No hay preguntas que den pena, todos aprendemos. ¿Es verdad que hay unos
libros escritos por apóstoles que no están incluidos, que uno siempre oye eso y por ignorancia no sé si es Sí, verdad o no. cuando veamos el Nuevo Testamento, yo les cuento un poquito sobre los evangelios apócrifos. Cuando lleguemos al punto de... También hay libros apócrifos dentro del Antiguo Testamento. Qué sé yo, ¿cómo se llama? Cuando el testamento de Abraham, el libro de Enoch, un montón de libros que fueron dejados de lado, pero que también son apócrifos para el Y Antiguo están Testamento. reconocidos por la iglesia como verdaderos. No son reconocidos por la iglesia, lo único, algunos fueron tomados por la iglesia como libros de edificación espiritual. Uno de ellos es el Evangelio según Santiago. Y fíjate la importancia que tuvo el Evangelio de Santiago, que todas las fiestas marianas que nosotros celebramos, como por ejemplo la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, lo sacaron de ese Evangelio, en donde hay noticias, pero no son tomados como canónicos. La semana que viene, cuando veamos lo que significa lo canónico, lo van a entender bien, pero esos no, son apócrifos. La palabra apócrifo no es mala. A ver, la palabra apócrifo significa escondido en griego. ¿Y qué pasaba? Es bueno que lo escondamos para que el pueblo no se confunda. Entonces le quedó un nombre que es horrible, apócrifo, una cosa así. No, significa escondido. Nada más que eso. Así que Pero la verdad es que ahí se plantean... no son reveladas, no son revelación de Dios en los apócrifos. ¿Pero están de acuerdo a lo que la iglesia enseña? Bueno, algunos sí, otros no. Por eso es que algunos fueron tomados, como por ejemplo hay un libro precioso que es el Evangelio de Bernabé, que es precioso. Y que fíjate que la liturgia que hacen en las vísperas, la liturgia es la palabra que tienen que rezar los consagrados, muchas veces viene el trocito del Evangelio de Bernabé, o de las cartas de Bernabé, que no están en ningún lado, pero que son muy bonitas, como las cartas de algunos padres de la iglesia. ¿Dónde están esos evangelios? Y eso que los conseguís en cualquier librería. Claro, ves, eso ya hay otra intencionalidad. El de Judas, el de Magdalena, ya ni siquiera se toman como libros de edificación espiritual, ¿no? Y no, porque distorsionan lo que decía María José, la enseñanza de la iglesia. Pero si no distorsionan la enseñanza de la iglesia, se los ha tenido en cuenta. No como libros revelados, pero sí como libros como las Confesiones de Agustín, ¿no? Como libros de producción. ¿Alguna otra pregunta? Adiós, José Alfredo. Que tengan buen día. Bueno, esto, la semana que viene lo que vamos a ver es cómo se armaron las Biblias, quién le puso los numeritos, cómo se separó en el capítulo versículo que conocemos hasta hoy día, las traducciones, los cánones y si Dios quiere calculo que a lo mejor empezamos un poquitito con el Pentateuco, así, si nos da el tiempo. Pero no se desanimen, que vienen partes muy interesantes. No, por favor. Bueno, no, pero que... Sí, yo les cuento una cosa. La semana que viene, ahora ya no. A lo mejor Guille me lo pasa. Yo voy a pasar una hojita, no para los viejos, los que ya están, sino para los que no están en mi correo, porque hay veces que las chicas no me lo pasan y es para poderle pasar yo todo el año. Así que si quieren anotarse... acá están. Perfecto. Pero quedó esta hoja sola, mira. Perdón, sé que Guille fue temprano.